Edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo. Disponte a disfrutar la palabra de Dios a través de Edificando por la Palabra, con el pastor Andrés Noguera. Y que nos escucha a través de nuestro programa Edificando por la Palabra, el cual transmitimos desde las instalaciones de la Iglesia Camino al Cielo. Por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 17, y es necesario que maneje Biblia hoy para lo que va a aprender, y para lo que va a ver, y para lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces tenga la Biblia abierta ahí, ya sea digitalizada o la escrita, pero tenga eso a la mano para que usted pueda disfrutar de lo que Dios nos va a dar. En Mateo capítulo 17, leo el verso número 21 para orar y presentar el mensaje. Dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Dice esta versión Reina Valera. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Gracias te doy por la palabra, Señor, que vamos a recibir. Recibe la gloria y la honra. Gracias por permitirnos reunirnos en este lugar en tu nombre. Gracias por la libertad de venir a darte la devoción que sentimos por ti, es el culto. Porque a través del sacrificio que tú hiciste en la cruz, tu sangre nos dio acceso, perdón. Y hoy tenemos la libertad de presentarte devoción, adoración, rendirte a ti la gloria y la honra. Gracias por la bendición de poder ministrar tu palabra, Señor. Yo te pido en esta hora que tú tomes el control de todo mi ser, integralmente, espíritu, alma y cuerpo, y que yo pueda ministrar el mensaje y que esta palabra traiga las respuestas a nuestras vidas. Es nuestro anhelo y nuestro deseo. Gracias por todos mis hermanos que están aquí reunidos. Sabemos que tú les has traído y sabemos que tú eres el que abres los corazones para recibir la palabra en Cristo Jesús. Amén. He titulado este mensaje Mi género. Mi género. O sea, de manera personal, mi género. Y Dios, en el mensaje del año, que fue el mensaje pasado, Dios nos habló de que debemos quebrantar viejos moldes. Dios nos dijo, y esta es la palabra con la que usted va a caminar durante todo el año, la palabra del domingo 13 de enero 2019. Dios nos dijo: sepárense de viejos moldes, de viejas estructuras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fundamentados en Cristo. No podemos seguir actuando de la misma manera si nosotros queremos ver cambios. Cambios genuinos primeramente en nosotros. Dios nos dio 10 moldes. Y usted los debe tener anotados. Pero quiero destacar el número 6. El sexto molde, donde Dios nos decía que dejáramos de ser dependientes, pero en todo el sentido de la vida, en lo personal, en lo emocional, en lo anímico, en lo económico, en lo espiritual, en lo político, en lo social. No podemos ser personas dependientes. No podemos ser una nación dependiente, no podemos ser una iglesia dependiente, no podemos ser una esposa y un esposo dependiente. Porque no cuadra el que si en Cristo yo estoy completo, entonces yo dependo de otra cosa. No, en todo caso del único que yo dependo es de Él.
es contradictorio, adverso. Hay gente que dice que Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Hermano, le dijo, no me adverses. Fue lo que le respondió. Y adversario significa Satanás. Entonces, es adverso, es satánico, que por un lado nosotros decimos que en Cristo estamos completos y por otro lado ser dependiente de. Y óigame, no me quiero meter con su café, ni con su Coca-Cola, ni con el refresco light, pero tampoco podemos ser dependientes o dependientes de eso, corrijo. Nosotros somos suficientes porque en nosotros está el Señor. Y si en nosotros está el Señor, entonces estamos completos. Ahora, permítame definir para hacer la introducción al mensaje para después darles la palabra. Quiero definir este término, el cual está utilizado en Mateo 17:21. Dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Si vamos, y acompáñenme un momento, por favor, a Marcos, capítulo número 9. Marcos. Nos vamos a conseguir con el mismo relato y en el versículo número 29 de Marcos 9, dice la Biblia, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Si me acompaña a Lucas capítulo 9, en el versículo número 40, ¿lo tiene? En el versículo número 40 dice, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá al niño o a tu hijo para que vayamos entendiendo de lo que se trata. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se le devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Correcto? Entonces, yo quiero que usted vea el término género utilizado en las versiones del Evangelio de Jesús, pero necesitamos entender qué significa esta palabra. Porque mucha gente cuando lee esta historia, por favor retome a Mateo capítulo 17, el 95% de las personas, creo que un poquito menos, voy a ser optimista, el 90% de las personas dicen que Jesús se estaba refiriendo al tipo de demonio que tenía el muchacho. Y el muchacho tenía un demonio que lo hacía sufrir de una enfermedad de epilepsia. Y el padre le dice a Jesús cómo el espíritu ponía al muchacho, lo lanzaba al fuego, lo hace gritar, lo hace echar espuma por la boca, también lo lanza al agua a ver si lo mata. Hay cristianos que dicen que el Padre le dijo a Jesús, y le dije a tus discípulos, pero tus discípulos no pudieron hacer nada, y Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo? Y he escuchado predicadores que dicen, hermano, y Jesús reprendió a sus discípulos. He escuchado eso. Y he escuchado, pero hay tipos de demonios, hermano, que salen orando y ayunando. Bueno, vamos a aprender hoy.
Y vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar con respecto a esto. Amén. Lo primero que debemos entender es qué significa la palabra género. La palabra género en el hebreo significa raíz. El término es alaeo, que significa raíz. Vamos a sustituirlo. Género lo vamos a sustituir por... Jesús le dijo, esta raíz no sale sino con oración y ayuno. Pero el término en el griego significa tipo, clase. El término original en el griego es genos. Este género, ¿dónde aparece esta palabra? Primera de Corintios capítulo número 12, acompáñeme para que tenga la referencia. En el capítulo número 12 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el verso número 10, dice: a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos, ¿qué dice? Diversos géneros de lengua. Ahí la palabra géneros es genos, que significa tipo o clase. Vamos a sustituirla. Diferentes clases de lenguas, diferentes tipos de lengua. Amén. Ahora, vamos a Mateo capítulo número 17, porque necesitamos entender qué era lo que estaba sucediendo. Mateo, en el capítulo número 17, verso 14, dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que está lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio. Él salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron a modo de pregunta: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca... Ok, voy a preguntar una cosa porque usted va a aprender hoy. Si usted era o ha escuchado a alguien decir que el término género se estaba refiriendo al demonio, ¿aló? ¿Lo ha escuchado? Vamos a ser sinceros. ¿Alguno ha pensado que es así? Ok. Entonces, si se piensa que el término género es refiriéndose al tipo de demonio, los discípulos le hicieron a Jesús una pregunta: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y como se está refiriendo al tipo de demonio, Jesús ha debido responderles: porque ese tipo de demonio no se echa fuera. ¿Correcto? Eso es así. Gramaticalmente hablando, yo tengo que ver cuál es el contexto de esta palabra. Y a Jesús le preguntaron los discípulos aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dio la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, le dices a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será.
y nada os será imposible. Ok, aquí voy. El demonio moraba en el joven, pero el árbol está sembrado en la tierra. El árbol está enraizado en la tierra. ¿Aló? ¿Estamos claros? El demonio no tiene raíces en el ser humano. ¿Aló? El demonio solamente mora en el ser humano. Jesús dijo, pero con que tengan poca fe, le pueden decir un árbol que está realmente cimentado y enraizado en la tierra, le dicen a ese árbol que se mueva de aquí para allá y lo hace porque nada es imposible. Por consiguiente, si un árbol está más metido en la tierra que un demonio puede estar en una persona, con que le digas a un árbol que se mueva se va a mover, entonces ¿cómo es que ustedes no pudieron mover a ese demonio? Cuando termina le dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, gloria a Dios por los paralelos. Diga gloria a Dios por los paralelos. Eso es. Porque los paralelos de la Biblia nos permiten aclarar más las cosas. Y es necesario que nosotros leamos Lucas capítulo número 9. ¿Por qué es necesario leer Lucas capítulo número 9? Porque Lucas dice a Teófilo en el capítulo número 1 del verso 2 al 4 que todo lo que le escribió Lucas a Teófilo se lo escribió en orden cronológico. Eso lo puede leer en su casa. De todas maneras, para los que nos están viendo por la internet, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Ve cómo Lucas le dice esto a Teófilo? Verso 2. Tal como nos lo enseñaran los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por, ¿qué dice? Por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. En otras palabras, Lucas, el autor del Evangelio en la versión de Lucas, le dice a Teófilo en los primeros 4 versículos, mira, lo que te voy a escribir es exactamente lo que ha sucedido. Y aunque otros ya lo han escrito, yo te lo voy a escribir en orden. Aló. Quiere decir que lo que vamos a leer en Lucas 9:37, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Orden. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá el niño o al hijo, a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Ese es el orden. Por favor, acompáñeme a Marcos capítulo número 9. En Marcos capítulo número 9 vamos a ver la generación incrédula con la que hablaba Jesús, para que usted vea que no se está refiriendo a los discípulos. Esto a manera de información. Permítame, ya les voy a predicar. Versículo número 14 del capítulo número 9.
Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, ¿cuando llegó quién? Jesús. Porque ya Lucas me dijo que los discípulos descendieron y llegaron a donde estaba la multitud. Pero Marcos nos dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. ¿Lo está viendo? Y escribas que disputaban con ellos. ¿Qué es disputar? Discutir. Vamos aquí. Mateo, oído, métase en el mensaje cronológicamente hablando. Mateo y Lucas me dicen que los discípulos bajaron. El Señor se le acercó a los discípulos para que los discípulos sanaran al muchacho, al hijo. Los discípulos no pudieron. Mateo y Lucas omiten que estaban los escribas ahí y que empezaron a discutir con los discípulos. Lo omiten. Dicen que Jesús llegó y el Señor le dijo, ¿puedes ayudar a sanar a mi hijo porque tus discípulos no pudieron? ¿Verdad que Mateo y Lucas omite eso? Pero Marcos no lo omite. Gloria a Dios por los paralelos. Entonces Marcos nos dice ya cómo fueron las cosas. Primero, cuando Jesús llegó a donde estaban los discípulos, había una gran multitud alrededor de ellos y los escribas estaban disputando con ellos. ¿Qué estaban disputando? Discutiendo, vieron que ustedes no lo pudieron reprender, ¿qué se creen ustedes? Que ustedes son Dios para estar sacando demonios fuera. Me imagino que esa sería la discusión. Yo aquí estoy haciéndome una idea. Lo que sí es cierto es que dice la Biblia que quienes estaban ahí eran los escribas. Y dice la Biblia que los escribas discutían con ellos y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. ¿A quién a él? Pues a Jesús. Cuando Jesús llega, que lo omite Mateo y lo omite Lucas, él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Dice la Biblia, y escribas que disputaban con ellos. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿A quién se lo preguntó? No, a los escribas. Porque cuando usted lee el contexto dice, y los escribas discutían con ellos. ¿Quiénes ellos? Con los discípulos. Jesús llegó y les preguntó, los escribas, ¿qué disputáis con ellos? Con ellos los discípulos. Por eso es que tenemos que leer muy detalladamente. Entonces, Jesús le habla es a los escribas. Jesús se dirige a los escribas y les dice, ¿qué disputáis con ellos? ¿Con cuáles ellos? Con los ellos de arriba del verso 14, que son los discípulos que discutían con los escribas. Respondiendo uno de la multitud, dijo, voy a corroborar lo que acabo de enseñar. Si usted, los que respondieron que le hablaba a los discípulos, fuese así, el versículo que le sigue lo niega, porque no tiene sentido que Jesús le haya preguntado a los discípulos que discuten con ellos y salga uno de la multitud y dice, es que mi hijo está enfermo. Entonces, la Biblia dice, estaba la multitud, estaban los escribas, disputaban con ellos, con los discípulos. Jesús llegó y se dirige a la multitud con los escribas. ¿Qué disputan con ellos, con los discípulos? Y de la multitud, dice, salta un hombre. ¿Aló? Entonces la pregunta va dirigida ¿a quién? A la multitud y a los escribas. Ténganlo claro. Respondiendo uno de la multitud, él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Verso 17. Respondiendo una de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que los echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Aló?
¿A quién le dijo generación incrédula hasta cuándo debe estar con vosotros? A la multitud y los escribas que estaban ahí. Oye, gloria a Dios. Porque Jesús nunca va a tratar a sus discípulos de generación incrédula. De paso, aparte, les respondió. Dice la Biblia que se apartaron y dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Ya no les dije pues que eran una generación incrédula. ¿Verdad que no dice eso? Entonces, la expresión generación incrédula es atribuido a los escribas, a la multitud que estaba ahí. Dentro de ellos saltó uno y dijo: estamos discutiendo es porque trajimos a uno y uno de mis hijos y este no tuvieron vida. Jesús nunca se refirió a sus discípulos como generación incrédula. Siempre se refirió: esta generación mal y perversa pide señales. ¿Lo recuerdan? Pero señales no se las dará sino la de Jonás en el vientre. Entonces siempre Jesús se refirió a los escribas y a los fariseos como la generación incrédula y como la generación mal y perversa. Eso es solamente un detalle que yo le quiero dar. No tiene que ver con el mensaje, pero es importante que vayamos entendiendo esto para conocer cuál es el género. El versículo número 20 dice: y se lo trajeron. Y respondiendo él le dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlo? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Mateo nos dijo eso? ¿Marcos? Sí, Lucas no. Marcos nos está diciendo que hubo una conversación entre Jesús y el papá del muchacho. ¿Cuánto tiempo le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Recuerdan el pasaje de la semana pasada? ¿Recuerdan en qué terminamos la semana pasada? Al que cree todo le es posible, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, veamos la corriente de la palabra. Óigame. Jesús le dijo: al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, punto y coma, ayuda a mi incredulidad. ¿Está viendo eso? El padre le dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Te reconozco que soy incrédulo, pero ayúdame para creer. Ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró a casa, Mateo nos dice aparte, cuando Jesús entró a casa, sus discípulos se acercaron y le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Ok, ¿cuál es el género? No es el demonio, es la incredulidad. Es un problema de raíz. Género significa raíz. En la raíz de la multitud hay incredulidad. En la raíz de los escribas había incredulidad. Y en la raíz del padre del muchacho había incredulidad. Porque género significa raíz, significa tipo, significa clase. La raíz de la incredulidad, por eso es que el padre le dice: ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi raíz. Ahora, pastor, ¿los discípulos eran incrédulos? Sí, porque en Lucas, el que estamos leyendo, en Lucas capítulo 9, en el verso 1, léalo, dice que les dio autoridad y poder sobre los demonios.
Quiere decir que en Lucas 9:37, cuando no pudieron echar fuera el demonio, ya tenían la autoridad y el poder. Pero es necesario que lo veas, hermano. Léelo conmigo. Busca Lucas 9. Habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los y para sanar enfermedades. Pastor, pero ya les había dado autoridad y poder. Sí, pero la raíz, la raíz en el corazón era de incredulidad. Cuando Jesús se voltea y les dice, este género, o sea, este problema que ustedes tienen, esta raíz de incredulidad, deben orar para echarla fuera. ¿Con qué grabamos la palabra? ¿Con qué grabamos la palabra? Foro. ¿Con qué enraizamos a Cristo? Orando. ¿Ya se les olvidó? Dios. Mosca pues. Entonces, este género, esta incredulidad sale de su vida es orando, porque orando fundamentan a Cristo en sus corazones. Pastor, pero ya tenían el poder y ya tenían la autoridad, sí, pero no creían que se podía manifestar. Tú puedes tener de parte de Dios todo, pero tú tienes que creer que se va a manifestar en tu vida. ¿Estamos claros? Si tienes fe, le dijo Jesús, no hay nada imposible. Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Mateo 17:19 lo dice claro. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le respondió, por vuestra poca fe. Amén. Si tienes fe, no es imposible nada. Entonces, el problema en la fe se manifiesta cuando en tu corazón hay una raíz de incredulidad. Lo que no deja manifestar la fe en tu vida es la incredulidad. El género es la raíz de la incredulidad que estaba en ellos, no el demonio. Amén. ¿Ya tiene claro lo que es género? Dígame si alguno no lo tiene claro y yo repito el mensaje, no tengo el problema. Porque lo que va a aprender ahorita le va a volar los tapones. Género es raíz. Género es tipo. Género es clase. Género es ADN. Género es de lo que está hecho. Género es lo que se es. Si en ustedes hay incredulidad, lo que va a salir es incredulidad. Génesis capítulo 1. Voy con el mensaje. Verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue, ok, en Génesis capítulo 1, verso 11, Dios, a través de su palabra estableció un principio, una ley, una verdad, que la semilla produciría según su género. Vamos a sustituir la palabra. La semilla va a producir según su raíz. La semilla va a producir según su género. Dios creó la semilla para que la semilla diese fruto. Pero Dios estableció que la condición del fruto de cada semilla sería según su género. Es decir, sería según su raíz, según su clase o según su tipo. La semilla que usted dé le dará fruto según su género. La semilla que usted dé le va a dar fruto según su género. La semilla
da fruto según su género. O sea, lo que yo tengo en la raíz, lo que yo tengo en el ADN, eso es lo que va a producir. Si usted es un incrédulo y cuando usted da con incredulidad, ¿qué va a producir esa semilla? Incredulidad. Soy incrédulo. El papá le dijo, soy incrédulo, ayúdame en mi incredulidad. Jesús dijo, cámbienle el género, cámbienle la raíz, tiene un problema de incredulidad. Señor, pero nosotros no pudimos echarlo fuera. Y en Lucas 9:1 tú nos diste autoridad y nos diste poder. Pero mientras el problema esté en la raíz, aunque yo te dé autoridad, aunque yo te dé poder, si tú tienes una raíz dentro de ti de incredulidad, no vas a poder hacer nada. ¿Aló? Óigame, está establecido por Dios que la semilla va a dar fruto según el género de la semilla, pero el fruto tiene que tener dentro del fruto la semilla. ¿Aló? Lo dijo Jesús, perdón, lo dijo Dios en su palabra. Es que lo que pasa es que, pastor, ¿por qué dices tanto Jesús? Porque tengo la semilla de Dios aquí metida para lo que les voy a enseñar. Porque la semilla de Dios fue Jesús. Ya voy a predicar, ya voy a llegar ahí. En Génesis 11 dice, la semilla me da árbol, me da fruto, el fruto va a ser según su género y dentro de ese fruto tiene que estar una semilla en él. ¿Aló? Mira qué milagro tan tremendo. Porque lo que yo estoy diciendo, no lo estoy diciendo porque yo quiero. Estoy diciendo que si usted siembra semillas de incredulidad, va a producir fruto. El fruto es de incredulidad y la semilla que está dentro de esa incredulidad es más incredulidad. O sea, lo que estoy diciendo es que la incredulidad crece. Y hay gente que cada día se convierte en más incrédulo. Y uno dice, oye, pero tú estás cada día más incrédulo porque has estado sembrando semillas de incredulidad y el fruto ha sido incredulidad porque el fruto es conforme al género. ¿Estamos entendiendo eso? Óigame, hay una verdad paralela que no podemos obviar. Si su semilla es de las más pobres y ese es su tipo de semilla, esa es la clase de semilla que usted tiene y que usted da, el fruto va a ser según su género. Su fruto será pobre. Óigame, voy a poner un ejemplo porque ustedes tienen que dejar de ser dependientes este año. Señoros, el viejo cono monetario, levante la mano, ¿quién no sabe de lo que estoy hablando? El viejo cono monetario, allá. El viejo cono monetario, Xiomara, eran los billetes antes de los nuevos, billetes de a 100,000, billetes de 50, de 20, los que acaban de recoger. Ese es el viejo cono monetario. Ese viejo cono monetario terminó el 5 de diciembre. Pero ya desde noviembre la gente no lo aceptaba. Pero el gobierno, el Estado venezolano dijo que hasta el 5 de diciembre podía circular en el país. ¿Me entiende? El billete más alto del viejo cono monetario, ¿cuál era? 100,000. Y en el nuevo cono, ¿cuánto valía? Un bolívar. Una moneda de un bolívar. Pero después que el viejo cono monetario fue eliminado, ¿cuánto valía? Nada. Esa es la palabra. Nada. Si antes valía un bolívar y ahora eliminaron ese billete, porque ese billete es terrible. Ese billete dice en número 100, en letra 100,000, pero valía un bolívar. ¿O no se habían dado cuenta de eso? El número decía, en número decía, en letras decía, y valía. Terrible, hermano. No, pues de la que se las traen. ¿Aló? Ok, pero cuando eliminaron el cono monetario, ya eliminado, fuera de circulación a partir del 5 de diciembre, ¿cuánto valía ese billete? Nada, esa es la respuesta. Óigame.
Porque usted tiene que dejar esa vieja costumbre. Usted tiene que romper ese molde. El domingo pasado hubo gente que trajeron ofrendas de billetes del viejo cono. Cuando mi esposa estuvo sacando las finanzas, billetes de 100,000 de los viejos, de 1,000 y de 500. O sea, la persona que los trajo o las personas que los trajeron, yo no los estoy criticando, yo no voy a decir quiénes son. Eso sería una falta de ética. Lo que yo quiero es cambiarte el género. Amén. Te quiero cambiar el género. Quiero que ese género salga de ti. No puede ser que tú sepas que no vale nada, que en ningún lado te lo reciben, entonces yo se lo voy a llevar a Dios. En otras palabras, le trajiste a Dios. Esa es tu semilla. Ese es tu género. O sea, imagínate cómo Dios puede hacer algo en tu vida financieramente cuando en ti hay un género tan dañado que el billete que no sirve para nada, ese es el que yo voy a llevar al alfolí. Y mi esposa me dijo, ¿qué hago con esto? ¿Qué te respondí yo? ¿Qué te respondí? Bótalo en la basura. Bótalo en la basura. No sirve para nada. Óigame, si esa es su semilla, ella va a producir según su género. Su género es que no sirve, va a producir cosas que no sirven para nada. Mire, si usted siempre aparta la peor semilla para Dios, si usted siempre aparta el billete más viejo, el más feo, el más arrugado, ese es su género. No se moleste cuando usted esté en una parada y se monte en el carrito y usted pague con un billete de A20 y le devuelvan uno de 10 roto y viejo. Y usted le va a decir al conductor, ¿por qué tú me vas a dar ese billete roto y viejo? Porque eso es lo que tú estás acostumbrado a sembrar cuando vienes para acá. Los billetes, los rojos, los rotos, los viejos, los arrugados, los que ya no te los reciben en ningún lado, esos son los que tú traes para acá. Y esa mentalidad, óyeme, y a mí en lo personal, a mí eso no me afecta. O sea, el pastor está diciendo eso porque él quiere que nosotros te hagamos billetes nuevos. No. Es que yo quiero ayudarte a que tú cambies tu mentalidad, que cambies tu género en la semilla. Porque si tú te acostumbras a sembrar lo viejo, lo feo, eso es lo que tú vas a sembrar, eso es lo que tú vas a cosechar. Porque la semilla da fruto según su género. Y yo no quiero imaginarme cómo será el fruto de un billete arrugado viejo. Si vas para la panadería, oye, vale, pero ¿por qué? Oye, pero a mí todo el mundo me da vueltos, es puro billetes rotos y viejos. Hermano, revise la semilla. Perdóneme, revise la semilla. Óigame. Yo veo como pastor, tengo 19 años pastoreando esta congregación, conozco mis ovejas y yo veo que la gente que nunca da, nunca tienen. Ramón Reverón me enseñó a mí algo. Me dijo, yo tengo porque doy. El mundo dice, yo doy es porque tengo. No, en el Señor no se da porque se tiene. En el Señor se tiene es porque se da. Y yo veo las ovejas que nunca dan, veo que las ovejas nunca tienen. Veo las ovejas que siempre dan poco, siempre tienen poco. Yo veo que las ovejas que siempre dan, veo que siempre tienen. Las ovejas que siempre dan, siempre tienen. Veo que las ovejas que dan abundantemente, abundantemente cosechan. Y yo digo, Señor, ¿por qué tú dices en tu palabra que el que tiene aún lo que tiene se le da más? Y el que no tiene aún lo que lo tiene se le será quitado. Y Dios me dijo por el género de la semilla. Porque el que siembra semilla abundante, abundante va a cosechar. Eso es un principio que está en la palabra. Y cuando Dios me estaba dando esta palabra me dijo, óyeme, ¿qué es semilla? Lo que damos.
¿Y cuál es la raíz de esa semilla? El género. Y Dios me dijo, ¿tú sabes de dónde viene la palabra generosidad? La palabra generosidad es la semilla con género abundante. Por eso los llaman generosos. ¿Ves que es un problema de género? Por eso hablan de generosidad y de generosos. Señores, yo tengo que dar este testimonio. Porque el año pasado yo observé gente que cambió el género de su semilla. El año pasado. Miren, los economistas dicen que el año 2008 ha sido uno de los años más difíciles. Usted no se imagina cuántas empresas cerraron en el año 2018. El éxodo del año 2018. La quiebra del año 2018. Pero el año pasado yo vi que hubo gente aquí que decidió cambiar el género de su semilla. Es decir, dejaron de dar bolívares devaluados y comenzaron a diezmar y a sembrar en dólares. Hágase el silencio. Y el silencio se hizo. Keila, diezman en dólares. Y Dios los bendice en dólares. Tú sabes de lo que te estoy hablando. Gente que decidió cambiar el género de su semilla. No sé si por el espíritu, no sé si es porque están llenos de fe, pero me supongo que dijeron, oye, si doy bolívares devaluados, todo lo que voy a cosechar es devaluado. Pero hubo gente que dijo, no, yo voy a cambiar el género, porque si el problema es que la semilla da fruto según su género, pues yo voy a sembrar en dólares, y en dólares Dios me va a bendecir. Y ustedes saben lo más increíble, que Dios los está bendiciendo en dólares. Amén. Y ahora están ganando es en dólares. Si la semilla da fruto según su género, y cada semilla produce según su género, rompa moldes este año. Este año rompa moldes. Deje toda raíz de incredulidad de su vida. Es lo primero que tiene que hacer. Tenga fe de que Dios es el que promete, y como Dios es el que promete, Dios es el que cumple su palabra. ¡Aló! El que siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar. Porque ese es su género. Pero el que siembra semilla escasa va a cosechar. Señores, ahorita en el entrenamiento hubo un empresario que sembró 10 pasajes para el entrenamiento, 10 cupos. Y hubo otra que sembró 5. Y hubo uno que sembró un pasaje. O sea, ese es el género de la semilla. Raíz de todos los males. ¿Cuál es? El amor al dinero. Ahora, si quiere, olvídese de todo lo que le he predicado. Todo, olvídese todo. Resetéese, si usted quiere. Pero no se olvide de esto. Nosotros también somos una semilla. ¿Sí, pastor? Sí. En Juan 15, la vid verdadera, usted puede corroborar que Dios nos trata a nosotros como semillas. Dice que Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. ¿Aló? Óigame, la palabra dice que la semilla da fruto según su género, y que dentro del fruto, según su género, tiene que estar una semilla. Dios sembró una semilla, una sola, en la tierra. Esa semilla se llama Jesús. El Verbo se hizo carne y lo sembró hasta las partes más bajas de la tierra. Esa semilla produjo fruto. ¿Aló? Esa semilla produjo fruto. Sí, pastor. Sí. ¿Y la Biblia dice que esa semilla produjo fruto? Sí.
Y la Biblia dice quién es el fruto de esa semilla. Sí, ¿sabes quiénes somos el fruto de esa semilla? Nosotros. Isaías capítulo 53. ¿Tiene Isaías 53? Termino. Lea conmigo, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De quién está hablando Isaías? De Jesús. Sigo leyendo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 11. Verá el fruto de su aflicción, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él va a ver el fruto de la aflicción de su alma y va a quedar satisfecho. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo, justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Esos muchos que perdonó y esa iniquidad de muchos que quitó es el fruto de su aflicción. ¿Quiénes somos? Nosotros somos el fruto de esa semilla. Pero el fruto es según su. Entonces, si nosotros somos el fruto de Jesús y el fruto es según su género, en nosotros tiene que estar el género de Él. En nosotros tiene que estar el ADN de Él. En nosotros tiene que estar la raíz de Él. Amén. Pregunto, ¿para qué se sembró Él? Porque Dios lo agarró como semilla y lo sembró en la tierra. ¿Para qué lo sembró? Respuesta, para el evangelio y para salvar a otros. Amén. Si en nosotros está ese fruto, si en nosotros está ese género, nosotros debemos sembrarnos para el evangelio, para salvar a otros. Amén. Porque nosotros somos el fruto de esa semilla, porque esa semilla dio fruto según su género. No estamos llamados a ser incrédulos, estamos llamados a ser creyentes. Y el que cree, todo le es posible. Dios les bendiga, Dios les guarde. Puestos de pie, por favor. Edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo. Disponte a disfrutar
la palabra de Dios a través de Edificando por la Palabra con el pastor Andrés Noguera.